Y las demás se les haga más fácil poder relacionar algunas de ellas con una vía o con otra, o entender cuáles son las similitudes. Hasta antes de que hoy habíamos visto estas proteínas como simple y sencillamente solo le llamábamos conjunto o sistema de complemento y decíamos son muchas proteínas y hasta ahí nos quedábamos. El día de hoy vamos a profundizar mucho más la información, destacando los puntos que son relevantes para que se puedan relacionar con algunas patologías, más o menos de qué se trata, o en caso de que haya otro tipo de estudio de laboratorio que les pueda servir para la orientación diagnóstica con algún paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el punto aquí? Si se fijan, número 1, así a simple vista, ustedes pueden observar código de colores. Número 2, pueden observar que también está dividido mediante vías. Son 3 vías diferentes las que va a marcar. Y además, nosotros podemos tener aquí que vienen ciertas leyendas que están haciendo alusión a una molécula en particular. Y finalmente, aquí en la última parte, si se fijan, hay otro código de color. Estos dos pertenecen al mismo código de color. Vía alterna, un solo código de color que sería el color azul. Y de este lado, color verde, que es el último código. Al final de cuentas, entonces, va a haber divisiones. ¿Por qué son estas divisiones? Justamente es lo que vamos a ver hoy. Y cuáles son los puntos que ustedes van a utilizar para que los puedan relacionar más sencillo. Ahora, ¿de qué se tratan todas estas proteínas? Simple y sencillamente habíamos dicho que son proteínas, pero el día de hoy me gustaría que supieran que son proteínas tanto solubles como proteínas de la superficie. ¿A qué nos referimos con que son proteínas solubles? ¿Dónde vamos a encontrar proteínas solubles? ¿Dónde creen que estén? ¿En dónde están? En el agua. ¿Y en nuestro organismo dónde podría ser? En la sangre. Va a ser entonces unas proteínas que se van a encontrar primeramente en sangre, pero no solamente se van a encontrar en sangre, también las vamos a encontrar en la superficie de algunas células. ¿Cómo van a ser sintetizadas o por qué órgano o tejido van a ser sintetizadas? Principalmente, número 1, cuando ustedes piensen en sistema de complemento, con lo primero que lo tienen que relacionar es con hepatocitos. Es quien va a producir la mayor parte de estas 30 aproximadas proteínas. Pero también los monocitos, también los macrófagos tisulares, en el caso de los fibroblastos, y además células epiteliales, tanto de sistema o de tejido gastrointestinal y genitourinario. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Todas estas proteínas son, esas 30 aproximadamente, van a formar parte del 15% de las proteínas totales en el plasma. La realidad entonces es que van a ser bastante abundantes en la totalidad de todos los componentes que tenemos nosotros en torrente sanguíneo circulante. Por otra parte, se va a componer, todas estas proteínas que están ahí involucran receptores, proteínas reguladoras y además proteínas solubles. Y justamente aquí viene la parte de que pueden estar solubles así solitas independientes o pueden encontrarse en la superficie de la célula. ¿Qué otra cosa es importante? Que si ustedes, no sé qué tanto alcancen a ver la imagen, pero aquí de este lado, ¿cuántas son las proteínas, o mejor dicho, que hay aquí? Para empezar, las proteínas en el sistema vienen como C. No sé si alcanzan a ver desde ahí, pero dice una C. La mayoría de ellas tienen una C, que es esta nomenclatura para las proteínas del complemento. Por eso van a ustedes saber la C. Entonces, C es lo primero que tenemos que ubicar cuando encontramos una proteína que tenga como nombre C, está relacionada con el complemento. ¿Qué otra cosa van a encontrar? Que tienen un código numérico. Y este código numérico solamente va del número 1 hasta el número 9. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo busque aquí, no voy a encontrar arriba de C1, C2, C3 hasta el C9. De ahí en adelante no voy a encontrar nunca ni C10, ni C11, etc. Si yo llego a ver algún momento una C11, C19, C18, etc., no está relacionada con proteína de complemento. Podría estar relacionada quizás con algún receptor, por ejemplo, pero no con una proteína de complemento. Las proteínas de complemento solamente van a decir C. Si se acuerdan ustedes, un marcador de superficie, ¿qué libras tenían los marcadores de superficie? ¿Se acuerdan? C, D, C, D,
estamos hablando de proteínas del complemento. Ahora, las cuales van a poder ser de superficie o proteína soluble. La diferencia es la C. Ahora, ¿qué otra cosa dijimos? Del 1 al 9 solamente. Ahora, va a haber proteínas que se consideran que son simógenas. ¿A qué se refiere la palabra simógeno? ¿Saben qué es eso? ¿No? Son proteínas que van a estar inactivas. Entonces necesitan activarse para poder funcionar. Cuando nosotros hablamos de las proteínas del 1 a la 9, hablamos de proteína C1, proteína C2 y así me voy hasta la 9. ¿Qué quiere decir? Que son proteínas del complemento que están inactivas. ¿Qué se tienen que hacer para que se activen? Mecanismos moleculares y principalmente cortarlas. ¿Qué es lo que va a suceder? Imaginen ustedes que yo tengo aquí el ejemplo con C4. C4 es una proteína simógena que no está activa. Una vez que se activa, imagínense que para activarla la tengo que cortar. Y para que yo la corte, no se va a cortar exactamente a la mitad. ¿Qué es lo que sucede? Una va a ser más grande que la otra. Y por eso, ustedes de aquí en adelante van a ver C4, C4A y C4B. ¿Qué quiere decir esto? C4A o C4B es la nomenclatura. ¿De qué? De la C4. C4 es simógena, que estaba inactiva. Una vez que se corta, se activa y ahora tenemos C4A y C4B. ¿Qué es lo que más adelante van a ver aquí? Si ustedes se fijan, aquí primero hay C2 y acá C4. Si estas se activan, estas son las simógenas. Una vez que se activan, ahora acá tenemos C2A y más por allá podemos encontrar la C2B. Y así nos vamos, cada una va a poder tener su actividad en base a esta forma de que se corta para activar. Ahora van a quedar dos componentes. Estos dos componentes, el inciso A es de bajo peso molecular y el inciso B va a tener mayor peso molecular. Hay solamente una o dos excepciones en toda la cascada, pero me gustaría que ustedes empezaran a relacionar que también los tamaños van a ser diferentes y generalmente cuando hablamos de la nomenclatura de A son tamaños más pequeños que en el caso de las B, son proteínas un poquito más grandes. A eso se refiere cuando ustedes observan esto. Y si ya lo vemos así, pues deja de parecer tan impresionante la cascada del sistema de complemento. Y ya decimos, ok, ya empezamos a ver dónde inicia, dónde termina y más o menos cómo va el asunto. Primero por la letra C, luego por los números, solamente entonces son del 1 al 9 y después porque hoy ya sabemos que una vez que se parten, pues generan estos dos componentes que son ahora proteínas diferentes y cada una va a activar o va a trabajar de forma diferente, que es justamente lo que ustedes están observando aquí. Otra cosa, va a haber algunas otras que no son meramente C1, 3, etcétera, sino que van a ser, por ejemplo aquí, una C1 y una R, siguen siendo proteínas, o por ejemplo aquí, factor B o factor D, siguen siendo proteínas también que están involucradas. Una que otra es la excepción, que no tiene esa misma nomenclatura del C, pero a final de cuentas siguen siendo parte del sistema del complemento. ¿Por qué llegaron a esto? Porque a veces estaban involucradas en otras rutas y posteriormente a que vieron que tenían que ver con la respuesta del sistema de complemento, las comenzaron a acomodar ahí y para no cambiarle el nombre, en una vía se llama así y en otra se llama así, como es la misma molécula, dejaron el mismo nombre, pero lo agregaron aquí. Por eso en algunos casos vamos a encontrar proteínas que no tienen esa nomenclatura. Ahora, vamos a formar lo que se conoce como complejos enzimáticos. ¿A qué se refiere un complejo enzimático? A un conjunto de proteínas. Y estos conjuntos de proteínas van a ser ahora específicos. No se hace todo por todas partes ni puede pasar cualquier tipo de interacción. Son interacciones específicas. ¿A qué se refiere? Allá de aquel lado les coloqué la leyenda complejos enzimáticos. Y los complejos enzimáticos principales van a ser convertasas. Convertasa C5 y convertasa C3. ¿Por qué son tan importantes? Porque van a formar una parte de la vía en la que ahí se juntan. En convertasa C3, todas las vías se van a unir y posteriormente en convertasa C5 también se van a unir. Justamente por eso son tan importantes, porque nos hacen tener todo esto. ¿A qué dijimos que me iba a dar lugar?
son vías de activación de la cascada. Se pueden activar por vía clásica, por vía de las lectinas o por vía alterna. ¿Qué genera una y otra? Pues involucran diferentes tipos de proteínas. Y estas proteínas, a final de cuentas, van a ir dando lugar a mis complejos enzimáticos. ¿Por qué? Porque se van agregando proteínas o se van agregando enzimas. Y llegamos, primera parte, a complejos enzimáticos de convertasa C3, que sería esto. Y después nos vamos a convertasa C5, que sería esto. Ahorita lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero más o menos para que vayan viendo qué orientación tiene este sistema de complemento, porque está bajo esas características. ¿De qué se tratan estos complejos enzimáticos? Me gustaría que ustedes observaran que en el caso del C3 se va a tratar en la vía clásica y en la vía alternativa. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas vías va a tener una convertasa en particular. ¿Y a qué se refiere esto? Vía clásica C4B y C2A. Aquí sí, ya las enzimas ya no son simógenas, ya están activas. Y ya están activas y además hacen estos complejos, se empiezan a juntar para empezar a tener su actividad. Y justamente así, a estas dos proteínas juntas, ustedes lo van a ver así, convertasa C3. ¿Qué quiere decir cuando ustedes lean en el libro? Ah, gracias a la convertasa C3 pasó X cosa. Quiere decir que son la proteína C4B y C2A trabajando en conjunto en esa parte de la vía. A eso se refiere. Cuando ustedes ven convertasa C3, pero que está en la vía alternativa, se refiere a que la proteína que va a hacer uso en esta parte de la vía es C3B y además factor B, la parte B. A eso se refiere y justamente tienen ustedes entonces estas dos proteínas formando un complejo y si se fijan ambas ya están activadas o pueden llevar a cabo su función como tal. Posteriormente tenemos otro tipo de convertasa que es la convertasa 5 y la convertasa 5 está formada por vía clásica y vía alternativa. Vía clásica, me gustaría que ustedes observaran todo esto que está aquí. ¿Es igual a esto? ¿Cuál es la diferencia? Ahora se le agrega otra parte más de la proteína o otra parte de la proteína, pero es convertasa C3 y aparte se le agrega ahora C3B. Misma vía prácticamente, solo se le agrega una proteína más. De este lado, convertasa C5, pero hablando de vía alternativa. Este y estos son iguales. Convertasa C3 y C5. ¿Cuál es la diferencia? La C3 otra vez, C3B. Tenemos mi convertasa C3, que son estas dos enzimas. Se le agrega esta última y ahora se convierte de convertasa C3 a convertasa C5. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas que se encuentran en estas vías van a trabajar en cascada, van a ir activándose una sobre otra para al final de todo dar una lisis de la pared celular de los microorganismos o de los patógenos. No trabajan entonces de forma independiente y como primero se activan y después se van uniendo a otros complejos, pues justamente a esto se le conoce como convertasas. Es relativamente complicado que nosotros estemos leyendo un texto y después que diga, debido a la vía por C4A, C2C, etcétera, bla, 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 ¿qué es más fácil? Convertasa C3, convertasa C5. Y ya sabemos en cualquier texto que ustedes vean que va a ser todas estas enzimas juntas que se refieren a la convertasa tanto C3 o C5. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces es como hacerlo más sencillo para no estar repitiendo toda esta parte de aquí de la proteína. Ahora, nosotros tenemos vías. ¿De qué se tratan estas vías? Van a ser, número 1, vía clásica, número 2, vía de las lectinas y además vía alternativa, van a ser 3. Dentro del sistema de complemento, la proteína más importante de este sistema va a ser la C3, es la proteína más importante como tal. Y de hecho, más adelante vamos a ver que si se necesita entonces analizar en algún paciente el sistema de complemento, se puede analizar por dos formas, o medir todas o medir C3, porque es la más importante.
Ahora, ¿cuáles van a ser esas tres vías o de qué se van a tratar? Cada una de ellas va a tener una activación diferente. En el caso de la vía clásica, ¿qué va a activar mi vía clásica del sistema de complemento? La activación por complejos, específicamente antígeno, anticuerpo. En el caso de la vía de las lequinas, activada por los carbohidratos que se van a encontrar en el patógeno. Y en el caso de la vía, en la vía alternativa, se va a activar por hidrólisis o las proteasas, específicamente de MIC3. MIC3 es una proteína simógena, no está activada, pero una vez que se hidroliza, se activa. Entonces, esto genera que mi activación de vía alternativa sea por proteólisis o proteasas de MIC3. A eso se refiere este punto. ¿Cuál es la diferencia de estas vías o de qué se están tratando? ¿De qué cosa va a activar cada una? De eso se refiere esta vía o este sistema del complemento. En el libro de texto que estamos llevando en el curso tiene prácticamente estas tres leyendas que vamos a reconocer, cómo se va a activar y posteriormente cuál es la vía final que va a desembocar en la ruptura de la membrana del microorganismo. ¿Cuáles son las vías de todos? La lisis de la célula. A final de cuentas forma poros en la pared y se va a reventar la célula o se va a reventar el microorganismo. Si ustedes se fijan, de este lado otra vez es el mismo sistema de complemento, pero está mucho más fácil o llevadero de poderlo entender. Si se fijan aquí de este lado, tiene unos componentes. Estos componentes son los componentes que van a fungir como primer componente de reacción. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Con qué empezaría mi vía clásica? Con mi C1Q uniéndose a C3. No. ¿Qué me despierta la vía? Un antígeno y un anticuerpo. ¿A qué se tendría que unir entonces? A un antígeno o a un anticuerpo. ¿Qué es qué? ¿Qué me va a formar el mismo complejo? ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, entonces vamos a necesitar una proteína y en este caso va a haber unas moléculas que son ficolinas y MBL. ¿Se acuerdan de las ficolinas? ¿Qué eran las ficolinas? Exactamente, eran unas proteínas que estaban involucradas en la respuesta inmunitaria porque señalizaban o visualizaban, era su función principal. Justamente aquí las tenemos otra vez. Inicia la vía de las lectinas, activan el complemento. Entonces empiezan con ellas y posteriormente se agregan las demás proteínas. Posteriormente se generan complejos y posteriormente, ¿qué se va a generar? ¿Qué son estas? Son las convertasas. Sí,